A Cintel, a Mario, a todo el equipo, muchas gracias por este espacio. Creo que vamos a poder conversar mucho sobre el tema de emprendimiento en general en Colombia y para los temas que nos atañen todo el mundo digital, ciencia, tecnología e innovación, que es muy importante. Ya presentaron a los panelistas, así que no voy a ahondar en esto, voy a darles unos datos de contexto. Creo que todos somos testigos de cómo ha crecido este ecosistema de emprendimiento en general y cómo particularmente en el mundo digital este encuentro es una muestra de que efectivamente es un ecosistema que ha crecido. Estaba viendo los datos de pues, los referentes Rappi, Javi, lo que ha salido en los últimos meses con los neobancos, las inversiones y las colocaciones que han hecho, que han movido bastante recursos. Estaba viendo de estas, solo esta semana, Efinti movió $1 millón y Plural 20 millones de dólares en inversiones, como digo, en la última semana. Es un ecosistema que está creciendo. Si nos metemos con el tema de tech, seguramente podemos dar muchos ejemplos de lo que está pasando en Colombia. Y a propósito de este panel, tuve acceso a la información del último reporte mundial sobre emprendimiento que trae los datos de lo que ocurrió en el mundo en plena época de pandemia y tiene datos muy interesantes con los que quisiera arrancar para contextualizar. A mí particularmente, a pesar de que había visto algunas noticias sobre el tema, me sorprendió bastante. Lo primero es que Colombia, en plena época de pandemia, mejoran todos los indicadores que trae este reporte mundial de emprendimiento. En términos de la tasa de actividad de emprendimiento, subimos muchísimo. Pasamos al cuarto lugar en dinámica en el año 2020, en plena pandemia. Pasamos de 22.3 a 31%. Varios temas que son paradójicos en relación a que hubiéramos aumentado tanto y nos hubiéramos puesto tan adelante. A su vez, el país que menos confianza tiene sobre sí mismo en condiciones de seguridad, financiamiento, talento humano y demás para el emprendimiento es Colombia. Colombia asimismo se ve como el país con menos condiciones para emprendimiento y sin embargo fue el más alto de lo que reporta el informe. Pero a su vez es de los menores en el mundo en temor al fracaso, en temor a que no van a salir bien las cosas con el emprendimiento, que en el fondo es un detonante muy grande y están todas las mediciones muy relacionadas con los estudios sobre emprendimiento, de qué tanto los emprendedores tienen esta aversión al riesgo. Y las personas que fueron consultadas para el informe muestran que Colombia tiene uno de los niveles más bajos de esa aversión a riesgo. Y por último, en temas de financiación, también mejoró. Subimos al puesto 33, que no es menor si comparamos con Uruguay, que está en el 36, y Chile, que está en el 41. Referentes que uno tendría en el radar como países de la región que tienen iguales o mejores condiciones para el emprendimiento tradicionalmente. Y por último, el tema de educación emprendedora, que tiene mucho que ver con la ley de emprendimiento que salió hace un tiempo. Y lo que trata de tomar la temperatura del informe en este punto es qué tanto en el país existe algo de enfoque en educación hacia emprendimiento. Y ahí también subimos unos puntos y llegamos al puesto 14 en el informe. Entonces, ¿cómo se compagina esta idea y esta percepción de nosotros mismos de que no hay condiciones suficientes para el emprendimiento, esta baja aversión al riesgo, pero además esto que aparentemente que muestra el informe, que hay mejores condiciones en temas como financiamiento, como educación alrededor de la cultura de emprendimiento, pero que además en actividad de emprendimiento fuera uno de los países más altos justamente en época de pandemia tan difícil como saben todos para el ecosistema. Entonces voy a dejar eso de contexto y voy a arrancar con una pregunta general, una pregunta que quiero que la puedan hacer desde las entidades que cada uno de ustedes representa. Finalmente tenemos una muy buena participación de todos los sectores. Nos interesa mucho, como ha pasado en todo el evento, conocer cuál es la visión que se tiene desde el nuevo gobierno, cuáles son esas perspectivas que se tienen alrededor en este punto del fomento de emprendimiento en general. Y voy a arrancar por ahí. ¿Cuáles consideran ustedes que han sido justamente los principales factores que han permitido en el país el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en distintos niveles, seguramente dependiendo del sector? Y desde el rol de las entidades de ustedes, ¿qué nos pueden decir de qué ha sido el papel de cada una de las entidades en justamente promover condiciones para el desarrollo de ese emprendimiento? Arranco contigo, Wilson.
Bueno, gracias Germán, un saludo para todos. Por aquí volverlos a ver y un saludo para todos los que están aquí hoy. El SENA tiene un papel desde diferentes focos importante dentro de la cultura emprendedora. Y desde la misma formación arrancamos con ese que es cómo nosotros motivamos la mentalidad emprendedora. Y durante este año, por ejemplo, hemos venido formando alrededor de unos 420.000 aprendices en ese programa de formación, que lo que buscamos es que los aprendices no solamente estén mirando cómo se emplean, sino también están empezando a tener ideas emprendedoras. Otra herramienta poderosa que tenemos es el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es uno de los fondos más grandes que tiene el país en Capital Semilla. Allí digamos que nosotros este año tenemos un presupuesto de unos 130.000 millones de pesos para atender nuevos emprendimientos. Hay todo un proceso y convocatorias, y que lo que hemos hecho también con las regiones y con los entes territoriales es lograr hacer alianzas que permitan hacer fondos cerrados, convocatorias cerradas que estén con vocación de la región, con el desarrollo que quieran hacer. Hemos tenido convocatorias con sector agrícola, con sector pecuario, con sector de innovación, con sectores también de género, si queremos cerrar algún. Y digamos que con los territorios es muy poderoso porque nosotros aportamos unos recursos, las regiones aportan nuestros recursos y hacemos convocatorias muy ganadoras. Otra herramienta que tenemos se llama SENA Emprende Rural, que es un foco que tiene el nuevo gobierno de ir a las regiones. Hemos venido atendiendo alrededor de unas 200.000 personas, que allí lo que hacemos que también son aprendices del sector rural, y los apoyamos también en generar unidades de producción, alrededor de unas 5.000 es la meta que se hace anualmente, en generar esas unidades de producción nuevas, con aportes también de Capital Semilla, y los apoyamos también desde el punto de vista de técnica, en habilidades digitales, y cómo podemos potencializar esas unidades también de producción. Entonces, también tenemos alrededor de unas 3.000 unidades de producción que ya fueron creadas y se vienen potencializando. Y tenemos una última herramienta también con el tema de emprendimiento, se llama Línea Crecer. Tenemos alrededor de unos 30.000 millones de pesos, que con el tema de la pandemia vimos algunas empresas que creamos con el Fondo Emprender y que tuvieron algunas dificultades económicas producto obviamente de la pandemia. Y allí hemos logrado tener recursos para apostarle a préstamos con una tasa de interés del 6%, que eso digamos, mirando con el tema de la inflación no es nada, pero digamos que le hemos venido fortaleciendo y hemos venido aportando también a que los que ya se crearon puedan tener esa otra herramienta que es importante también en el camino. 5 herramientas poderosas que tenemos en el SENA, desde la formación, el SENA rural. Ahí tenemos un foco importantísimo que queremos reforzar con la nueva presidencia, con el plan de gobierno, y es atender todas esas unidades productivas en el campo y cómo podemos hacerlos más eficientes. Muchas gracias, Germán. Bueno, gracias en primer lugar, Andicom, por invitarnos a ser parte de este panel. Pues como no puede ser de otra manera, un privilegio también poder compartirlo con los compañeros de panel, y gracias también a la audiencia. Buenos días a todos. Bueno, a ver, arrancabas hablando un poco de los resultados, ¿no?, excepcionales que vierte el informe de IEM alrededor de la salud del emprendimiento en Colombia, ¿no? Nosotros hacíamos nuestra reflexión para intentar entender también un poco, pues, qué factores pueden haber incidido, ¿no?, en ese resultado, ¿no?, y llegábamos a algunas conclusiones, ¿no? Yo creo, en primer lugar, hay algunos factores que son coyunturales, que creo que afectan no solo a Colombia, sino, bueno, es una coyuntura global. Venimos de la pandemia, ¿no?, que sabemos que más allá de, bueno, pues de la situación de calamidad sanitaria que ha generado, ¿no?, ha tenido otra serie de efectos sociales y económicos, ¿no?, entre otros, pues pérdida de empleo, por ejemplo, que eso automáticamente se convierte en un factor acelerador del emprendimiento, ¿no? Hemos visto también que en paralelo o asociado a la pandemia se ha producido en general y a nivel global una aceleración también de los procesos de digitalización, ¿no?, en distintos ámbitos, muy orientado a lo que es disponibilidad de servicios en plataformas virtuales, digitales, etcétera, muy apalancado también
en distintos sectores como el financiero, ¿no? Como resultado de todas las políticas que tratan de incentivar la inclusión digital, financiera, etcétera. Creo que eso es un factor que de alguna manera ha contribuido, ¿no? Aunque es verdad que es un factor global, pero creo que también si analizamos un poco Colombia desde un punto de vista más local, creo que hay otros factores que son más estructurales y que son propios del país, que creo que son condición importante también para que se dé ese resultado, ¿no? Y yo mencionaría dos. Para mí en el emprendimiento hay una condición clave que es conocimiento. Conocimiento. Y el conocimiento va asociado a la capacitación, ¿no? Y en Colombia, pues yo llevo desde el 2012 por América Latina, ¿no? He pasado por distintos países ya y te das cuenta, una de las cosas que llama la atención en Colombia es que hay un nivel de instituciones educativas muy, muy fuerte y muy reconocido, ¿no? No solo la universidad, ¿no? Que vemos todos los años los rankings de las universidades más reconocidas de la región, donde siempre hay presencia importante de universidades colombianas también, instituciones como el SENA, por ejemplo, ¿no? Desde donde la verdad es que es admirable, ¿no? La determinación, la energía, la inversión, ¿no? que se pone encima de la mesa pues, para desarrollar programas orientados a generar talento digital, ¿no? También determinación en conformar ecosistemas, ¿no? que facilitan mucho, que promueven la colaboración entre el mundo de la empresa privada, la academia, el ámbito público, etcétera, ¿no? Que creo que es parte del resultado o tiene una influencia muy directa en el resultado, ¿no? de Colombia. Y por último, hay un segundo factor que para mí es clave también y como decía al principio, ¿no? Sobre todo los que nos hemos movido mucho por la región, cuando llevas un tiempo aquí te das cuenta de que en general el profesional colombiano tiene un ADN muy emprendedor. Muy emprendedor. Y eso, pues no sé, me es difícil saber dónde puede estar la raíz, ¿no? Yo tengo mi interpretación personal, ¿no? Seguramente es el resultado de muchos factores. Es un país también pues, que a lo largo de la historia ha tenido que enfrentar situaciones complejas, ¿no? Unas veces catástrofes naturales, otras veces crisis o problemáticas sociales y políticas complejas que han requerido pues, mucha energía, mucha resiliencia también, ¿no? Para hacerles frente y al final siempre sale adelante. Es un país que sale adelante y siempre se sobrepone de situaciones complejas, ¿no? Yo creo que eso pues imprime al profesional colombiano un ADN emprendedor que marca la diferencia. Y eso te das cuenta no solo cuando ves también informes, ¿no? como el GEM que arrojan estos datos, ¿no? sino cuando analizas también el tejido empresarial del país, ¿no? Yo que vengo de una multinacional y estamos continuamente analizando con qué tipo de compañías compites en cada ámbito y te das cuenta de que, bueno, pues obviamente están las multinacionales que estamos en todos los sitios, pero encuentras compañías locales que tienen capacidades impresionantes para competir de tú a tú pues, con las grandes corporaciones en todos los sectores de la industria, ¿no? Y creo que es una muestra también pues, de ese carácter emprendedor, ¿no? que tiene el país, ¿no? Preguntabas también un poco por el rol de nuestras organizaciones, ¿no? en la consecución de ese resultado. Por parte nuestra, en NTT Data, pues como saben es una compañía de consultoría multinacional, consultoría estratégica, con un ADN tecnológico muy fuerte, ¿no? Y para nosotros es muy importante en el desarrollo de nuestra actividad, ¿no? asegurarnos de que somos capaces de generar un impacto social positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya desde hace muchos años pues, establecimos nuestra fundación, hoy Fundación Entity Data, hasta hace poco era Fundación Everis, ¿no? donde dedicamos bastantes recursos e inversión también a tratar o a lanzar iniciativas orientadas a promover el emprendimiento. Normalmente emprendimientos que cumplan dos condiciones, ¿no? Una componente tecnológica fuerte, ¿no? y que tengan en su propósito también pues, el generar un impacto social fuerte también, normalmente apalancados con objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, desde la Fundación, pues todos los años lanzamos, entre otras iniciativas, los eAwards, los premios de emprendimiento, que luego hablaremos un poquito más de ellos. Tratamos de fomentar mucho el emprendimiento interno también, el intraemprendimiento es clave. Ahora estamos en un mercado en el que las grandes organizaciones pues, están tratando de desarrollar proyectos de transformación complejos, innovación, emprendimiento. La clave aquí es el talento, ¿no? Disponer del talento, hay una competencia atroz por el talento y para nosotros el desarrollar intraemprendimiento no es solo un mecanismo de enriquecer nuestra oferta de valor y cumplir ese propósito también de generar impacto social, es una herramienta muy buena para ser atractivos también para ese talento digital que necesitamos en el desarrollo de nuestro negocio, ¿no? O sea, por supuesto hay unidades de negocio también donde tratamos de explorar mucho pues, qué emprendimientos se van dando en el mercado, porque el emprendedor tiene
o destaca sobre todo por la velocidad, ¿no? La gran corporación tiene la capacidad de escalar y la capilaridad, ¿no? Y ahí se produce una simbiosis muy interesante también. Entonces, estamos continuamente explorando no dónde tiene sentido establecer alianzas con emprendimientos que nos permiten también llevar soluciones diferenciales, ¿no? al mercado. Y por último, la colaboración también entre el mundo de la academia, el mundo de la corporación, el ámbito público y el privado, donde pues por nuestro ADN tecnológico también pues tenemos posibilidad de participar, ¿no? En programas muy orientados a generar capacidades o talento digital, que creo que es clave también, ¿no? Para que se dé ese ecosistema fuerte, ¿no? En el que bueno, pues conseguimos unos resultados como los que arroja el informe para Colombia. Nos nutre mucho en la conversación tu visión, que desde fuera nos puedas comparar y nos puedas dar estos elementos. En el caso de MinCiencias, Sergio, ¿cómo ven este tema? Gracias, Germán. Pues primero quisiera recalcar un poco en términos de los factores ese gran insumo del cual disponemos nosotros como colombianos. No sin antes pues transmitirles un saludo muy especial de nuestro ministro Arturo Luna y de todo el equipo de MinCiencias y del Gobierno Nacional. Ese factor cultural creo que es algo sobre lo cual las instituciones públicas debemos capitalizar la oferta institucional y esa capacidad, digamos, de emprendimiento natural que tenemos como colombianos, que no solamente, diría yo, se remonta a ese afrontamiento de las adversidades, sino también a esa historia remota nuestra, digamos, venimos de culturas indígenas que tenían el trueque como uno de sus principales mecanismos de intercambio y de economía. Después nuestra cultura se fue enriqueciendo con otras culturas que también tenían en su naturaleza todo el tema del comercio, y por supuesto lo que tiene que hacer el gobierno nacional es leer esos factores culturales para saber cómo a través de la oferta institucional puede capitalizar en eso y promover cada vez más el emprendimiento. En ese sentido, pues cuando hablamos de factores, aparte de esos culturales, también el Estado debe promover un ambiente legislativo y normativo favorable para el emprendimiento. Y esa es la tarea que tenemos las entidades del Estado, particularmente los ministerios, que tenemos dentro de nuestro quehacer el tema del emprendimiento. También aspectos, digamos, de institucionalidad son muy importantes. No solamente falta el marco normativo, sino también instituciones que estemos dedicadas a eso, e instrumentos que puedan canalizar los recursos del Estado para poder promover de una manera, ojalá cada vez más articulada, esa oferta institucional. En lo que corresponde a MinCiencias, MinCiencias tiene dentro de sus funciones específicas, de acuerdo con un nuevo decreto que ya salió hace un par de semanas, el decreto 1449, la de fomentar acciones y condiciones para que los desarrollos de ciencia, tecnología e innovación se relacionen con los sectores productivo y social y que favorezcan la equidad, la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces está, digamos, en el ADN de las funciones de MinCiencias trabajar articuladamente con los demás actores para promover esto. Ahora, MinCiencias promueve el emprendimiento basado en innovaciones de base tecnológica, es decir, fundamentadas en generación de conocimiento y en generación de conocimiento científico, porque consideramos que ese tipo de emprendimientos basado en estas innovaciones le generan realmente mayores probabilidades a largo plazo de éxito por el valor agregado que los procesos de ciencia, tecnología e innovación pueden agregar justamente a los emprendimientos nuevos. Entonces ahí es donde realmente MinCiencias tiene un rol importante, obviamente articulado con instituciones como las que están aquí sentadas en la mesa, Mincomercio, el SENA, con Impulsa. Hemos tenido programas colaborativos muy importantes que nos han permitido ir avanzando en la oferta institucional. Y digamos, en lo que se refiere al marco legislativo, Colombia ha venido evolucionando también en ese sentido. Veníamos en los 90 de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya en el 2009, la ley 1286 le agrega la I de innovación al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahí es donde realmente MinCiencias, en ese momento Colciencias, comienza realmente a trabajar de manera articulada con otras entidades del Estado para trabajar el tema de emprendimiento. Después surge la ley 1838 del 2017,
que faculta, digamos, o establece las disposiciones para el fomento de la ciencia a través de la creación de spin-offs. Las spin-offs es una estrategia muy importante de emprendimiento, sobre todo basada en conocimiento, que surge generalmente en los entornos universitarios y que tiene pues un rol muy importante en la sociedad, sobre todo si pretendemos ser una sociedad del conocimiento, que es a lo que el gobierno y el Estado de hecho hace un tiempo le viene apostando, y este gobierno de manera muy explícita. Después, pues surge obviamente la ley de creación del ministerio, que le da ese aspecto de institucionalidad que es tan importante para como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aclarando que ese sistema se articula con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, donde también se gestan estrategias para el emprendimiento. Y después surgen otras, digamos, otros marcos normativos o legislativos, como aquel que estableció el decreto 1556, que reglamenta ya la creación de las spin-offs, que es un tema muy importante sobre todo para las universidades. Aparte de eso, el ministerio, digamos, viene, en cuanto al rol que desempeña, pues viene aportando en una oferta institucional importante, que obviamente se articula con las demás. Una de ellas, por ejemplo, es el programa Pactos por la Innovación, que trabajamos con las cámaras de comercio para promover innovación empresarial, y eso pues ahí digamos una gran parte de los emprendedores que están sobre todo iniciando su ruta empresarial se pueden beneficiar de ese programa, que tiene capacitaciones en temas de innovación empresarial y también tienen recursos, algunos de ellos los que son seleccionados por la calidad de sus proyectos, para financiar proyectos de innovación empresarial, que va a seguir fortaleciendo pues su parte emprendedora. También tenemos estrategias de protección de la propiedad intelectual con la SIC, como crearlo no es suficiente para promover la protección de las innovaciones basadas en tecnología. Sácale el jugo a tu patente, que está más orientado a la explotación comercial de esas patentes, y recientemente abrimos una línea de crédito con Bancoldex por 30.000 millones de pesos para que las pymes puedan acceder también a procesos de innovación empresarial, sobre todo aquellas que están pues iniciando. Otro instrumento muy importante del cual disponemos es beneficios tributarios. Beneficios tributarios ayuda muchísimo a la dinamización del emprendimiento, porque apalanca con alivios tributarios a esas empresas que apenas están iniciando. Ahí tenemos beneficios tributarios por vinculación de doctores a empresas, por ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, por importación de equipos e insumos, tenemos devolución del IVA, tenemos beneficios tributarios no constitutivos de renta para los investigadores que están en esos emprendimientos, tenemos beneficios tributarios por donación, y así digamos un buen portafolio de beneficios tributarios. Queremos que los conozcan para que lo puedan cada vez más aprovechar. Y por supuesto, pues se vienen unos retos muy grandes, que es la implementación de la misión de Sabios en el foco de digamos, Industrias 4.0 y tecnologías digitales, que básicamente plantea una serie de capas, desde las fundacionales, las de agregación de valor, que también pues tenemos que a través de nuestros instrumentos seguir fortaleciendo. El enfoque del actual gobierno es trabajar todo el tema de ciencia, tecnología e innovación bajo el concepto de políticas orientadas por misión, y es alrededor de eso, alrededor de los temas que ya se han anunciado son prioritarios en este momento. Hambre cero, seguridad alimentaria, básicamente, también el tema de transición energética, el tema de cambio climático, el tema de paz y el tema de salud. Es alrededor de eso que se van a aglutinar los instrumentos de financiación estatal, y por supuesto los emprendimientos deben ir identificando de qué manera se pueden relacionar con esos grandes temas, porque seguramente por ahí van a venir pues nuevas oportunidades. Gracias, viceministro. Yo creo que fue muy completo el recuento. Ahora le voy a hacer un par de preguntas alrededor de eso. Pero cerremos con Mincomercio. Juan Sebastián, ¿cómo ha sido el rol y cómo lo ven ustedes en términos generales el emprendimiento en el país? Claro que sí, Germán, y muy buenos días para usted, para mis compañeros de panel, para todos quienes nos acompañan en el auditorio el día de hoy. Pues básicamente, y en línea con lo que decía ahorita Jesús, que me gusta ese término del ADN emprendedor que tenemos los colombianos, nosotros desde Mincomercio hemos venido acompañando de que no solamente sea un ADN de actitud, sino también con la aptitud necesaria para poder desarrollar esa capacidad emprendedora como corresponde. Entonces, nosotros finalmente desde el ministerio, pues lo que hacemos es facilitar y generar unos entornos competitivos mejores para que el emprendimiento y ese ecosistema se pueda seguir consolidando. Y lo vimos, y hace poco fue generada la Ley de Emprendimiento, la 2069 del año 2020,
donde faculta a una entidad muy importante para nosotros, que hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que sea ese líder del ecosistema a nivel nacional, que es Impulsa Colombia. Y en ese sentido, pues nosotros venimos no solamente desarrollando la política pública, acompañada por supuesto de los insumos que nos dan los mismos emprendedores, los gremios, las empresas, porque si nosotros desarrollamos ese entorno competitivo, pues lo hacemos de la mano de los que están allá dando la lucha, que son precisamente los empresarios y los emprendedores, pero además de formular esa política pública, pues tenemos que aterrizarla a través de unos instrumentos. Y repito, algunos de esos instrumentos son instituciones como Impulsa, que son los que acompañan ese inicio del emprendedor. Luego tenemos a nuestro patrimonio autónomo Colombia Productiva, que ayuda a acelerar esas empresas que ya están en una etapa un poco más avanzada y acelera su crecimiento y mejora su productividad. Luego tenemos a nuestro patrimonio ProColombia, que cuando ese empresario está listo, pues lo acompañamos a que se logre esa exportación, pero tenemos como una base transversal además instituciones como Bancoldex, porque entendemos que si bien ayudamos al emprendedor y al empresario a diseñar una estrategia, ya sea comercial, estratégica, gerencial y demás, pues necesita también una financiación para que pueda hacer realidad estos planes. Entonces tenemos, y solo por mencionar algunos de estos programas que son muy importantes, Impulsatec, tenemos las fábricas de productividad, tenemos programas de fortalecimiento de las iniciativas clúster en el país, tenemos programas de cofinanciación para la implementación de proyectos como ECOS, donde apoyamos la economía circular, Omegaín Sostenible, donde ayudamos a resolver cuellos de botella que tengan los mercados, y esto por mencionar solamente algunas. Dentro de esas líneas importantes con las que estamos trabajando en este nuevo gobierno, que algunas las mencionaba el vice Cristancho, tenemos también una que va a ser muy importante para temas de emprendimiento, y es la economía popular, de cómo acompañamos esa economía que hoy se conoce como una economía informal a que pueda avanzar, que pueda crecer y desarrollarse. Y esto no necesariamente debe o tiene que terminar en la formalización. Queremos es acompañar a ese emprendedor de base a que crezca, a que mejore sus capacidades, y cuando esté listo, si llega a estar listo, pues dé el paso hacia esa formalización, pero no quisiéramos llevarlo hacia generarle dificultades en el desarrollo de su negocio. Entonces, para que ustedes lo tengan también en el radar, porque va a ser un tema del cual se va a hablar muchísimo de aquí en adelante, y es cómo apoyar esa economía popular y cómo apoyar además a que esas empresas pequeñas, y lo vemos muy seguido en nuestro ecosistema, y es que algunas empresas se quedan pequeñas para siempre, sufren de enanismo empresarial. Entonces, esas empresas van a tener también un acompañamiento para que podamos dar el paso hacia el crecimiento, hacia la generación de una canasta productiva y exportadora más sofisticada, más diversificada, por supuesto, y un foco principal, y como resultado esperamos que se genere también, por supuesto, más empleo y más riqueza en algo que mencionó Wilson, y es, pero desde las regiones. Tenemos que buscar cómo desconcentrar ese tejido empresarial que está en las 3 ciudades principales. Bogotá concentra más del 50% de estas empresas que están generando riqueza, y tenemos que dar la mirada hacia las regiones. Y en ese sentido, el SENA pues ha sido un aliado extraordinario de cómo entender las potencialidades, cómo entender esas apuestas productivas que se tienen desde las regiones y cómo descubrir nuevas fuentes para la generación de riqueza. Entonces, estos emprendimientos desde las regiones van a ser también un foco para entender eso que no hemos visto. Veamos unos casos extraordinarios en el Amazonas, fundamentados en ingredientes naturales, por ejemplo. Y hoy, de la mano de Impulsa, se están acompañando emprendimientos para que a raíz o a través de productos como el azaí, el arazá, el sachainchi, se puedan generar unos desarrollos, por supuesto, acompañados de ciencia, tecnología, pero para que puedan generar riqueza para las comunidades que están más apartadas. Entonces, creo que Colombia, al ser un país además tan diverso, encuentra ahí su riqueza,
y es un momento extraordinario para poderla descubrir. Y en eso, y por supuesto en línea con lo que tiene que ver con Andicom, pues poder traer nuevas tecnologías es fundamental. Poder traer esos desarrollos que ya se han hecho en países como Suiza, como Holanda y demás, pues traerlos y aplicarlos, como se dice, platanizarlos, para que puedan ser una fuente de generación de ingresos para aquellas comunidades que han estado muchas veces en el olvido. Entonces, para resumir la respuesta, nosotros finalmente somos unos facilitadores para que el sector empresarial y emprendedor se pueda desarrollar de una mejor manera. Aquí aprovecho para hacerles una invitación, y es que se viene un momento muy importante y es la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Y muchas veces hemos escuchado al presidente Petro decir que va a ser un plan de desarrollo de conversaciones vinculantes. Y en ese sentido, pues los gremios tienen que jugar un papel muy importante al levantar la mano y al decir necesitamos esto para que la industria pueda seguir creciendo, para que podamos generar más riqueza, para que podamos generar más desarrollo y más empleo. Entonces, extenderles, por supuesto, esa invitación. Las mesas se van a empezar a desarrollar pronto desde las regiones, pero por supuesto también se van a generar esas comunicaciones, esas conversaciones con ustedes que finalmente entendemos pues han sido el sostén de nuestra economía y por supuesto que van a estar dentro de las prioridades de esos sectores a los que toca escuchar para poder generar políticas, para poder generar programas y para poder generar gran inversión que conlleve a el bienestar de nuestra comunidad. Muchas gracias. Voy a tomar esto último que dijo en relación a plan de desarrollo. Finalmente, Andicom siempre ha sido un escenario donde se ha promovido el emprendimiento como un mecanismo para diversificar economía. Diversificar una economía colombiana hacia tecnología, hacia innovación, hacia servicios. ¿Cómo va en conjunción esto con la agenda del próximo gobierno? Es decir, hablamos un poco de emprendimiento en general. Seguramente hay muchas condiciones que se reflejan en lo que han ustedes hablado. Ya sobre todo ustedes dos hablaron un poco más de el emprendimiento alrededor de tecnología, de ciencia, de innovación. Cuando se va a desarrollar esto empieza uno a tocarse más rápido con los límites del ecosistema en términos de capital, de talento humano, en términos de la flexibilidad de la normatividad, en fin, a pesar de que se han creado instrumentos que, como bien el vice hizo el recuento, pues están generando condiciones adicionales. Pero ¿qué podemos hablar en este escenario? En uno de los escenarios más importantes en relación a la promoción de ese desarrollo de emprendimiento hacia una diversificación de la economía, justamente hacia tecnología, servicios y demás, con economía popular, con desarrollo rural, con las prioridades que se han hablado para el nuevo gobierno. ¿Cómo van en conjunción estas dos cosas? ¿Qué se puede hacer más y qué se espera que quede plasmado en el plan de desarrollo para justamente promover el emprendimiento en estos temas que son tan importantes para el país? Y arranco por usted, Juan Sebastián. Listo, Germán. Yo creo que sería un poco apresurado dar respuestas de cuál va a ser esa priorización porque las conversaciones apenas van a comenzar. Sin embargo, dentro de lo que hemos venido discutiendo con el ministro de Comercio, Germán Umaña, con la vice, María Fernanda Valdés, es que, por supuesto, las tecnologías tienen que ser la base fundamental para generar mayor diversificación y mayor sofisticación de nuestro aparato productivo. Finalmente, las TIC terminan siendo una herramienta para que podamos llegar a más comunidades, a más personas y en ese sentido conectar a más comunidades y a más personas, pues se hace cada vez más importante. Nosotros venimos dando un mensaje, yo digo nosotros quienes estamos todavía desde gobiernos anteriores, y es que podamos formular políticas públicas, pero políticas de Estado, que no cambien con el cambio de gobiernos, sino que sean la base para un desarrollo pues pensado hacia el largo plazo. Y por supuesto la conectividad tiene que ser una de esas políticas de Estado donde sin importar quién entre a los nuevos gobiernos, pues se pueda mantener una base en la inversión, por supuesto en el tendido de fibra, en la conectividad, en el desarrollo de capacidades,
y por supuesto cada gobierno llegará con una visión diferente, pero este tema puntual debería ser, y es el mensaje, repito, que hemos dado, una política sostenible en el tiempo. Nosotros, pues hemos venido finalmente diseñando diferentes programas, diferentes instrumentos para generar capacidades, pero les voy a decir muy francamente, hay regiones en las que es muy difícil poder entablar estos procesos porque o el internet se les cae o no tienen luz todo el día. Entonces estas condiciones básicas pues tienen que ser una fuente, tienen que ser la prioridad. No puede ser, y esto por supuesto que a muchos nos genera indignación y tristeza, pero no puede ser que a hoy hayan comunidades que todavía no tengan suministro de energía todo el día, o no tengan agua potable, o no tengan, digamos, esas condiciones de salud y de educación mínimas necesarias para poder dejar de pensar en sobrevivir, para poder pensar en cómo generar un emprendimiento o generar sus condiciones de generación de ingreso. Entonces creo que van a haber ahí muchas fuentes importantes. El vicecristancho lo decía, tenemos unas líneas gruesas, por supuesto Paz Total es una de esas líneas gruesas, tenemos una línea gruesa y aquí también el sector tiene que ser parte y es la sostenibilidad. En este momento estamos yo creo que a muy poco tiempo de que la Unión Europea ya nos empiece a exigir que tengamos procesos de sostenibilidad para poder llegar a esos mercados. Entonces lo que hoy es opcional terminará siendo obligatorio, ¿sí? Y tenemos que irnos preparando para ello. Y bueno, yo creo que finalmente esas conversaciones, repito, apenas están comenzando y acá lo importante es que podamos todos ser parte de esta conversación y no nos quedemos por fuera de la priorización que se va a hacer en el marco de estas discusiones, Germán. Muchas gracias. Vice Sergio. Yo creo que pues Juan ha mencionado cosas bien importantes de este proceso desde la perspectiva del Ministerio de Ciencia, de Comercio, Industria y Turismo. Desde la perspectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay que hacer eco a ese llamado que ha hecho el presidente Petro a fortalecer la industria nacional, a generar, digamos, obviamente un proceso de regionalización de la economía para el fortalecimiento de las comunidades y la generación de mejores condiciones de equidad. Y por supuesto eso pasa por ciencia, tecnología e innovación, es decir, el fortalecimiento de la industria nacional, si realmente se quiere hacer de una manera sostenible, pues hay que trabajarlo desde la soberanía científica y tecnológica. Entre menos dependamos de tecnologías externas, pues vamos a tener más la posibilidad de darle respuesta y de fortalecer nuestra propia industria nacional, generar condiciones de mayor competitividad, productividad en otros mercados. Entonces, la ciencia, la tecnología y la innovación se convierte en un elemento transversal a todos los sectores, fundamental para ese fortalecimiento de la industria nacional. También lo es, por supuesto, para esos grandes propósitos que ahorita hablábamos, el propósito de tener mayor seguridad alimentaria, el propósito de tener una paz total, también pasa por procesos de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y también las ciencias humanas. Por supuesto, también pasa por el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo local para que esa paz sea sostenible y duradera. Y en ese sentido hemos tenido pilotajes importantes que hoy en día pueden servir como insumos para lo que se vaya a hacer, alineado, eso sí, con las prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, tuvimos un programa piloto con el PNUD de las Naciones Unidas, que se llamaba Comunidades Sostenibles para la Paz, en el cual a través de procesos de ciencia, tecnología e innovación en territorios PEDET se acompañaban a las comunidades receptoras de los firmantes de paz y afirmantes de paz para que se pudieran generar oportunidades de desarrollo productivo y de esta manera generar mayores condiciones de equidad, pero una equidad sostenible, es decir, tecnificando, llevando capacidades a los territorios rurales. De esta manera se puede ir consolidando la paz y se trabajan temas transversales como potabilización del agua, energía, porque la energía es un tema muy importante, sobre todo en áreas rurales, esas fuentes de energía, también temas relacionados obviamente con la posibilidad de sacar esos productos, logística para poder sacar los productos que salen de zonas rurales remotas y que eso no encarezca el producto para que después genere, digamos, condiciones de no competitividad en los mercados.
Y otra experiencia muy valiosa que tiene el país es la de ecosistema científico. Aquí está una de nuestras directoras de fortalecimiento institucional, la profesora Natalia Gaviria, y ha sido una experiencia muy importante de país que también se puede poner al servicio de las nuevas propuestas que surjan, porque lo que nos muestra eso es, es resolver uno de los grandes retos que tenemos como país, y es la articulación. La articulación interinstitucional, comenzando por nuestra misma articulación desde las entidades del Estado para generar una oferta más unificada, la articulación entre la academia, la empresa, el mismo Estado, la sociedad, eso también, digamos, amerita unos modelos, y ese modelo de ecosistema científico alrededor de temas como transición energética, también otros temas de formalización económica, paz, bioproductos para la salud, etcétera, mostró que se puede lograr. Eso se hizo con unos financiamientos externos que ya están a punto de terminarse, pero ese modelo creo que sería muy útil. Entonces, ya cuando se definan las prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo, ese modelo de ecosistemas más experiencias, que está muy fundamentado, digamos, como en la lógica de políticas orientadas por misiones, más la experiencia como la que tuvimos con el PNUD, que viene más desde una perspectiva de la innovación transformativa, que es básicamente fortalecer a las comunidades locales y a través de CTI, o sea, ciencia, tecnología e innovación, responder a esas necesidades. Pienso que pudieran ser herramientas de las cuales disponemos ya como gobierno con base en experiencias anteriores, pero que se pueden poner al servicio de esos nuevos desafíos y esos nuevos retos que nos vaya a trazar el Plan Nacional de Desarrollo. Así que nuevamente, pues desde el Ministerio está toda la disposición de escuchar cómo adecuar la oferta institucional, no solamente la que traemos, sino diseñar nuevos instrumentos de financiación, de acompañamiento, de asesoramiento a los emprendedores, y sobre todo en las áreas de la tecnología, que fue definida como uno de los 8 focos de la misión de Sabios. Ese foco seguirá, porque nuevamente es una política de Estado que va a trascender gobiernos. Las recomendaciones de la misión de Sabios tienen un horizonte de 2030, 2040 en algunos casos. Se reafirmaron en el COMPES 4069 de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene un horizonte a 2031, o sea que ese foco de las tecnologías en el cual se centra este importantísimo encuentro que es Andicom, va a seguir siendo un tema de todas maneras prioritario para el país en los próximos 10 años. Y aparte de eso está la misión, hay una misión que es la de Misión Colombia hacia un nuevo modelo productivo y sostenible, que es una de las misiones emblemáticas que propuso la misión de Sabios, que seguramente tendrá unos énfasis en estos temas que ahorita está proponiendo el gobierno nacional, pero que también va orientada justamente al fortalecimiento de las capacidades competitivas y productivas, obviamente con un énfasis en territorios regionales, rurales, pero eso es una apuesta que también forma parte de una política de Estado, y lo que tendrá es algunos acentos en los periodos de gobierno de acuerdo con las prioridades establecidas, y aquí pues ya el presidente Petro ha definido unas prioridades que después ya en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se van a hacer seguramente más específicas, y de esa manera pues adecuaremos todos la oferta institucional. Voy a darle primero paso a Wilson y después voy contigo, Jesús. La misma pregunta desde la óptica del SENA. Vale. Definitivamente potencializar las regiones es vital, digamos que para el nuevo foco desde el punto de vista de programas rurales, seguridad alimentaria. El sector campesino genera alrededor de unos 3.200.000 empleos, y allí hay un foco importante. Evidentemente las condiciones no son las mejores a veces, y nuestro foco también allí es cómo lograr con otras entidades, con otros aliados, empezar a llegar a esas regiones y cómo empezar a potencializarlos. Nosotros tenemos con Impulsa cosas complementarias. Nosotros somos capital semilla, nosotros no generamos tema de aceleración. Para eso, digamos, ahí es donde nosotros generamos el emprendimiento y se lo entregamos a Impulsa para que él lo acelere. Y también con MinCiencias tenemos, yo creo que es el convenio más grande en tema de innovación que hemos firmado últimamente. Son alrededor de unos 32.000 millones de pesos que aportó el SENA y conjuntamente con MinCiencias. Y ahí lo que también generamos, bueno, encontramos el foco para esas empresas que se quieren dar ese paso, ese salto a la transformación digital, a la aceleración también digital, a cómo se tecnifican. Y ahí, digamos, quiero, digamos, hacer ese énfasis, es que tenemos que ser aliados entre todos,
Los entes territoriales son supremamente importantes, las alcaldías, las gobernaciones ponen recursos y nosotros ahí entramos a gestionar todo lo del Fondo Emprender, que esa es nuestra principal herramienta en las regiones y generamos, digamos, allí un desarrollo importante enfocado a las potencialidades que tiene cada región y esos temas ancestrales que tanto, digamos, hemos venido también queriendo resaltar. Y un foco también en eso es que mucho de eso le hemos empezado a meter es el tema ambiental. Digamos que entre los procesos de emprendimiento y todo lo que hemos venido, digamos, potencializando es que se considere cómo disminuimos la huella de carbono en todos los ejercicios, cómo optimizamos biomasa, cómo generamos algunos desechos que se generan también dentro del mismo proceso productivo, transición energética, eficiencia energética. Entonces, esa connotación también empieza a ser muy importante entre los ejercicios que estamos haciendo y esa es la manera como nosotros pensamos que debemos enfocarnos a las regiones, empezar a hacer más, enfocar más ejercicios, más recursos. Y el Fondo Emprender, por ejemplo, este año 2023 va a tener alrededor de unos 152.000 millones de pesos. El presupuesto hasta ahora aprobado, digamos, para el SENA crece como el 6.8% y el Fondo Emprender nomás va a crecer el 11%. Entonces, le tenemos un mayor nivel de crecimiento que el total de la entidad por ese mismo enfoque que tenemos. Y cómo complementamos pues ahora con el tema de SENA Emprende Rural, que ese es el otro que hace más ahí y logramos tener una fuerte herramienta de competitividad en las regiones. Jesús, te voy a poner en aprietos porque te voy a poner un poco de vocero de este auditorio. Y es la misma pregunta, ¿qué tiene que hacer el país para profundizar en el desarrollo de emprendimientos más de ciencia, más de tecnología, más de innovación, más de servicios? Y para la conversación del plan de desarrollo tienes a los líderes de 3 cosas fundamentales donde el país ha invertido para política de mediano plazo. El sistema de competitividad e innovación, el sistema de ciencia, tecnología e innovación y el sistema nacional de cualificaciones que está muy relacionado con el talento que necesita el país y con promover esa cultura emprendedora desde el mismo sistema educativo. ¿Qué tiene que hacer el país para promover emprendimientos como lo estamos hablando y con estas personas que te escuchan, que tienen este rol tan importante, seguramente van a estar los 3 en estas reuniones de plan de desarrollo? Muchas gracias, Germán. Bueno, partíamos el panel, ¿no?, hablando del buen estado de salud en general del emprendimiento colombiano, con independencia de que obviamente pues afrontamos, hay mucho trabajo por hacer, ¿no?, y hay retos pues, realmente complejos, ¿no?, que superar. Pero yo creo que aquí, y esta es la parte más fácil, ¿no?, la respuesta es clave, sobre todo dar continuidad, ¿no?, a muchos elementos que han favorecido que esto ocurra, ¿no? Y se ha mencionado también todo lo que tiene que ver con políticas y marcos regulatorios que favorezcan que ese emprendimiento se siga dando de manera natural, ¿no? Lo que tiene que ver con la financiación, y no solo la financiación, sino también establecer mecanismos que permitan canalizar esa financiación, como viene haciendo muy bien Impulsa, ¿no?, para interconectar a los distintos agentes del ecosistema y que al final todo esto fluya, ¿no? Y yo, cuando me preguntan un poco, hago la reflexión, tiendo también hacia orientarlo mucho al tema de generación de talento. O sea, creo de verdad que es la clave. Y en lo que tiene que ver con generación de talento, establecer vehículos que favorezcan la colaboración entre las entidades privadas, ¿no?, el mundo público y el mundo de la academia, creo que es clave, ¿no? Para mí es fundamental, es una palanca fundamental y además tenemos ejemplos, no hay como ver un ejemplo, ¿no?, y medir los resultados, ¿no?, para entender pues el potencial que tiene que sigamos trabajando con este foco, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo ya con el SENA, ¿no? Le tengo que dar gracias a Wilson pues por la oportunidad que nos dais, ¿no?, de ser parte del ecosistema que habéis armado, ¿no?, tratando de fomentar mucho el desarrollo de ese talento, ¿no? Y cuando vemos cosas que se han logrado, ¿no?, cuando se encuentran esos medios para articular un poco o para direccionar todas estas energías, ¿no?, en la misma dirección, pues encontramos que hemos sido capaces de, por ejemplo, de capacitar a más de 10.000 personas en tecnologías emergentes, ¿no? Hemos sido capaces de desarrollar iniciativas, voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el centro de recursos didácticos que montamos en Barranquilla, donde pues apalancándonos en tecnologías como la realidad aumentada, digital twins, etcétera, pues conseguimos, o sea, no solo capacitar gente, sino habilitar plataformas de
de capacitación para desarrollo de talento con un factor de escalabilidad que sin estas tecnologías pues sería muy costoso o imposible, ¿no? Son ejemplos que creo que marcan el camino, ¿no? Y yo lo que pido es un poco es el compromiso de todos los agentes, ¿no? Para que sigamos en esa dirección, ¿no? Hemos desarrollado un piloto también, unos tótems, ¿no? Ahora todos compartimos esa preocupación por cómo llevar, ¿no? A un nivel de desarrollo diferente y poner foco en el sector rural, ¿no? O en las zonas más desfavorecidas, ¿no? Se ha desarrollado unos pilotos con unos tótems que permiten no solo garantizar el acceso a esos itinerarios formativos a la gente que vive pues, a las condiciones más adversas, ¿no? En términos de electricidad, como bien decíais, de conectividad, etcétera, sino además tener una experiencia en esa dinámica de aprendizaje pues con los tutores, etcétera, que hace que el aprendizaje sea realmente efectivo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Que debemos seguir y, por supuesto, desde la empresa privada, más allá de tener presencia fuerte y compromiso fuerte en el ecosistema, en el desarrollo de estas iniciativas, creo que es importante también comprometernos a seguir desarrollando iniciativas privadas, como hacemos desde la Fundación, ¿no? Tratando de, pues eso, de identificar dónde hay emprendimientos, ¿no? que tienen como propósito pues, generar impacto social en las líneas que muy bien comentabais Juan, Sergio, ¿no? Para también con fondos privados y con capacidades privadas, pues ayudar a acelerarlos, ¿no? Y a desarrollarlos. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa de eAwards, ¿no? Donde cada año elegimos en cada uno de los países en los que operamos cuál es el emprendimiento que creemos que mejor cumple esas condiciones, ¿no? Luego hacemos una final global donde el ganador pues no solo le ofrecemos un plan de acompañamiento, de aceleración, de financiación que les permite continuar su desarrollo, sino que incluso lo llevamos a nuestros headquarters en Japón. Creo que ahí tenemos una labor interesante que podemos hacer también desde la empresa privada, interconectando ecosistemas, ¿no? América Latina con Europa, Europa con Asia, América Latina con Asia. Creo que un poco todo esto es lo que marca el camino, ¿no? Yo, bueno, pues apelo al compromiso, ¿no? de todos los agentes, ¿no? que hacemos parte del ecosistema para seguir, pues no solo manteniendo esas líneas que han dado buen resultado, sino dedicando cada vez más recursos, ¿no? Para que esto sea así. Que así sea. Les agradezco a los cuatro, ya estamos volados de tiempo. Creo que fue una conversación optimista de lo que se ha venido haciendo, optimista con las condiciones que aparentemente tiene el país, optimista porque pueden confluir las aspiraciones del nuevo gobierno con el desarrollo de este emprendimiento que nos interesa a todos como sector tanto. Y muy importante, y cierro con este mensaje, las conversaciones y lo que el mismo vice nos invitaba a la movilización de esto como sector en la conversación de plan de desarrollo. Creo que es absolutamente fundamental. Muchas gracias y gracias a todos.